nosotros notamos alguna cierta intransigencia y te diría que hasta también alguna contradicción, digamos, en algún punto, porque la última conciliación, la última audiencia de la conciliación obligatoria, eh, uno de los integrantes del Frente Gremial manifiesta de que era una oferta razonable y después nos encontramos luego el rechazo, que no me acuerdo si era el término, pero algo así como que era una mugre la oferta que se había hecho, digamos, por parte de otro De dirigente otro, de- sí, del sí. mismo, del mismo gremio. Entonces, también es contradictoria en ese sentido, digamos, y yo lo planteaba en otra entrevista. Es muy distinto que si vos en una asamblea con docentes arrancás diciendo lo que nos están ofreciendo es una porquería, es muy Ujú. difícil convencer al resto o transmitir lo que está manifestando o lo que está ofreciendo el gobierno, a que si vos decís es una oferta razonable, analicémosla. Ujú. Entonces, ahí es donde nos queda esta contradicción o este sabor amargo de no saber qué es lo que está jugando acá y por qué es la situación. Bueno, Sobremanera, por eso, a ver, ¿y por qué digo esto? Porque hemos sido muy transparentes a la hora de ofrecer y a la hora de contar que por qué ofrecíamos lo que ofrecíamos. No, 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 le mostramos todos los números a la provincia, le mostrábamos todo lo que nos está ingresando, le mostrábamos la situación actual, le mostrábamos cómo se dificultaba hacer algún otro tipo de oferta que sea sostenible y mantenible en el tiempo, digamos, ujú. porque también tenemos que entender que con ingresos, y ya lo ha dicho el gobernador en infinidad de oportunidades, con ingresos similares a lo de la pandemia, estamos haciendo una oferta, a nuestro entender, superadora, estamos haciéndonos cargo de algo que Nación dejó de aportar y que lo recuperamos y que lo hacemos con fondos propios. Ujú. Eh, Estábamos en números donde el global de esta oferta salarial, donde se incluye el 10% sobre inflación, sobre la canasta básica 2 de alimentos, para que nadie quede debajo de la línea de indigencia, como manifestaban. Ujú. Estábamos dando respuesta al código 029 que planteaban, estábamos dando respuesta a la recomposición del primer semestre en términos que también habíamos discutido y habíamos llegado a un Ujú. número que los dos coincidíamos, Ajá. décimas más, décimas menos, pero coincidíamos en ese número. Estábamos plantear ese esquema de pago y ese sacrificio económico que implica para la provincia, tomando en cuenta solamente de septiembre a diciembre, que son algo así como 70.000 millones de pesos, es el equivalente, como para que vos tengas una idea. Comedores escolares tienen un gasto de 3.000 millones por mes. Eh, Son 24 meses la oferta Claro. de lo que se hace en un comedor. Entonces estábamos ya en algún momento, si seguíamos tirándonos más, corríamos riesgo de prestar algún otro tipo de servicio. Entonces, Claro. hacíamos, a nuestro entender, vuelvo a decir, una oferta razonable, sabiendo, y también y repito esto porque el gobernador lo ha dicho en infinidad de oportunidades, que el salario docente es malo y que hay que recuperarlo y que hay que trabajar para eso, pero en 9 meses hacer la corrección de cuestiones que vienen con 20 años de atraso es muy complejo. Por eso nos parece que la intransigencia de algún sector de docente nos complica la relación que se venía dando. ¿Vos tenés claro cuál es el reclamo que ahora no están respondiendo? Fundamentalmente lo que ellos argumentan es la cuestión de cómo se va a pagar el fondo incentivo provincial, que venía a reemplazar el nacional, que es no remunerativo, no unificable, y planteaban que eso debía llegar a todo el mundo, y debía llegar con la categoría de remunerativo y bonificable. Y a Ujú. nuestro entender, vuelvo a decir, haciéndonos cargo, veníamos acompañando con aumentos salariales remunerativos y bonificables como lo planteaban. Estábamos haciendo una recomposición salarial
del primer semestre remunerativa y bonificable como la planteaban ellos. Estábamos haciendo la oferta de inflación para el segundo semestre, remunerativa y bonificable. Estábamos haciéndonos cargo de lo nacional y decíamos, en esta dame la derecha y déjame que lo recomponga en los mismos términos que lo mandaban en Nación. No remunerativo, no bonificable. A ver, reiterame eso, por favor. ¿Nación lo mandaba no remunerativo ni bonificable? Exactamente. Okay. Eso no llegaba, no llega a las jubilaciones, digamos, y no me pongo colorado en decir esto, y no quiero sonar que estoy perjudicando a un sector, porque estamos recomponiendo para los activos la misma situación del mes de marzo, porque recordá que el mes de enero y el mes de febrero ya la provincia se hizo cargo de esos fondos. Y nunca recompusimos desde Nación esos fondos, digamos, porque teníamos la esperanza de que Nación prorrogara el decreto que se venció el 31 de diciembre del año pasado. Claro. Por eso, creo que podemos entender el reclamo en algún punto, pero creo que deberían también poner en la balanza el hecho de que la provincia ha hecho todos los esfuerzos para lograr equipararnos en términos reales, digamos, al mes de marzo de este año. Uriel, Luis Santana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Bien, quería preguntarte esto, más allá de lo que hace estrictamente a los números, ¿no? Esto tiene que ver más con lo político. En tu caso, bueno, fuiste concejal, fuiste diputado, fuiste intendente de Viale. Sí. Entonces, bueno, tenés experiencia tanto en la confrontación como en la búsqueda de consensos. Supongo yo que como intendente te habrán tocado paritarias con los trabajadores municipales. Lo que el otro día comentábamos acá con Guillermo en el programa es esto que se plantea hoy con un endurecimiento del plan de lucha de ACMER, con tantos días de paro. Digo, cuando vos llevas a la organización gremial, cuando vas a un determinado punto, después volver atrás es bastante difícil, ¿no? Siempre tiene que haber una salida, un camino alternativo como para poder bajar y volver a negociar. Hoy, como están planteadas las cosas, ¿qué es lo que puede pasar? Porque no sé si el gobierno puede ofrecer mucho más y no sé si ACMER puede bajarse del estado de situación que hoy plantean, ¿no? Insisto, tal vez es un análisis más político que económico, pero me gustaría planteártelo también. No, que fundamentalmente nosotros dijimos que el conflicto se había tornado en político, no era económico. No quiero comparar, digamos, con la marcha donde se mezcla, la marcha nacional por las universidades, donde se mezcló todo, pero llega un momento donde uno también se plantea que la discusión es política. ¿Y qué es lo que está jugando acá? Y por ahí a los gremios o a alguno de los gremios no le gusta decir que están también trabajando la interna o las elecciones de ellos en un conflicto de tamaña envergadura, porque, vuelvo a decir, se fueron, a ver, si bien se cayó la conciliación obligatoria, luego la paritaria, luego se fueron a conciliación obligatoria y se venía avanzando punto a punto en las demandas que venían haciendo, y nos hacían el planteo y nos íbamos y hacíamos números y decían, bueno, sacamos de acá y vamos a atender y fuimos así punto a punto, y ya te digo, sale de la última reunión con un planteo de decir, es una oferta razonable, y luego se da vuelta el mismo gremio y te plantea 5 días de paro. Entonces vos decís, bueno, ¿dónde está la cuestión acá? Y entiendo y comparto que en algún punto es político. ¿Cómo creo que se resuelve esto? Yo creo que, o cómo puede bajarse un poco la espuma de esto, es cuando el docente, luego de que también este fue un mandato del gobernador, liquidemos cuanto antes, porque acá el 50%, menos del 50% está gremiado, y estamos teniendo rehenes de esta discusión al otro 50% o el otro 60% que no está afiliado a los gremios. Liquidemos los aumentos, liquidemos por complementaria lo que salió ahora por decreto, para que realmente el docente vea en el bolsillo qué es lo que el gobierno provincial está ofreciendo. De esta manera, por ahí deja de ser una cuestión meramente discursiva de cómo se plantea la oferta en una asamblea,
y el docente, el afiliado y el no afiliado dice, che, perdón lo coloquial de la conversación, de esta manera se visualiza cuál es el sacrificio económico y cuál es el impacto que tienen en los bolsillos de los docentes en definitiva. Sí. Tenemos, a ver, en lo personal tengo esa expectativa de decir, bueno, luego que vean cómo llega al bolsillo, después de tanto tiempo y tanto atraso salarial, que vean, digamos, cuál es la cuestión que estamos planteando. Sinceramente, tengo la esperanza esa de que las dos partes bajemos, digamos, porque lo que no podemos poner en riesgo es el diálogo. Ajá. Que hoy está roto. Bueno, tendremos que, como en toda discusión, hasta como las discusiones de pareja, digamos, si los dos nos bajamos bajamos los decibeles y nos sentamos y planteamos nuevamente la discusión, y va a ser muy difícil salir de esto. Y eso me hago cargo de lo que digo en esta cuestión, y una apreciación. Me hiciste una consulta muy personal, y esta es una apreciación personal. Si no bajamos los dos alguna expectativa de sentarnos de nuevo a charlar y buscar algún punto de salida, y es complicado. ¿Y qué es lo que tiene el gobierno para ofrecer, más allá de la buena voluntad de liquidar esto ya propuesto? ¿Qué otra cosa para ofrecer tiene el gobierno para reabrir el diálogo? Y estamos trabajando en cuestiones relacionadas también a lo intangible, lo intangible, relacionadas a mejoras que también se han venido planteando y se han trabajando en condiciones laborales y en condiciones, hay que trabajar también en concursos, hay que trabajar en reválidas, hay un montón de cuestiones relacionadas también a la seguridad, a la certeza de algunos docentes que están hace tiempo siendo suplentes de suplentes. Okay. Entonces, bueno, trabajemos, por eso te digo, me parece que tenemos que baje un poco la espuma de esta cuestión, sentarnos a charlar y decir, bueno, estamos trabajando sobre esto. Bien. ¿Sirve? ¿No sirve? Porque me parece que pasa por ese lado. Está bien, sí, porque más allá de la intención del gobierno de instalar esta idea, la agremiación es baja, e incluso dentro de la agremiación la respuesta al paro también es baja. Ahí está, no me salía la palabra. Dentro de la agremiación, el acatamiento al paro también es bajo. Pero si vos tenés instalado en la sociedad entrerriana que cada vez que se decreta un paro, la sociedad escucha, mañana no hay clases, seguís teniendo igualmente un impacto fortísimo. Sí, por eso, vuelvo a decir, el universo de la discusión, de la discusión salarial y de la discusión docente es amplísimo. Seguro. Y me parece que también hay que llevarlo a otro terreno que no sea lo netamente salarial. Porque vuelvo a decir, el gobernador reconoce que los salarios son bajos. No estamos diciendo, no estamos esquivando la situación o desviando la situación a una discusión de están cobrando muy bien, no pueden estar haciendo estos planteos. No, están diciendo los salarios son bajos, lo que sí, vamos por parte para no tener que resentir otro servicio que está prestando la provincia, y permítanos también con los recursos ir mejorando la infraestructura escolar, ir mejorando las condiciones. Si podemos darle alguna otra mano en alguna otra mano, o algún aporte en otro sentido, lo haremos, pero porque también cuando uno va al edificio escolar no solamente estamos hablando de que lo beneficiamos al docente, sino también al alumno que a veces tiene un vidrio roto, que también pasa frío como el docente, ¿me entendés? Entonces me parece que este universo que te digo de la discusión docente tiene que ser mucho más amplio que la mera discusión salarial, porque si no ahí sí se va a trancar la discusión y va a ser como un perro que se muerde la cola, vamos a dar vueltas siempre sobre lo mismo, y sinceramente, hoy por hoy, al salto que se plantea desde alguno de los gremios, el gobierno provincial no está en condiciones de darlo. Claro, tal cual. Más allá de la cuestión docente, ya estamos transitando el último trimestre del año. ¿Cómo llega el gobierno de Entre Ríos, cómo están los números de la provincia en esta etapa? ¿Se viene el pago del aguinaldo? Bueno, esta cuestión irresuelta aún con los docentes, el planteo de paritarias con los trabajadores estatales y seguramente los compromisos de deuda también. ¿Cómo están encarando estos últimos 3 meses del 2024? Primero ya estamos pensando en el 2025.
estamos cerrando el presupuesto que se presenta ahora el 15, digamos, ya con otra perspectiva. Este presupuesto fue elaborado por la gestión anterior, si bien nos permitieron en diputados agregar algunas cuestiones para poder manejarnos con mejor libertad, digamos, no fue el presupuesto elaborado por esta gestión, así que estamos ya pensando en el 2025. El año no termina de la mejor manera, sinceramente, las expectativas de lo que fue la ley base y lo que iba a impactar en las arcas de la provincia. Luego fue el Pacto de Mayo, que terminó siendo el acuerdo de julio, y eso obviamente dilata un montón, dilata mucho en el tiempo el impacto de cualquier redistribución o de cualquier mejora en la recaudación. Inclusive, digamos, se prorrogó, por ejemplo, este mes. Nosotros teníamos en su momento los vencimientos de ganancia de persona física y el pago de anticipo, y hace un par de días Nación prorrogó el vencimiento del anticipo. Eso hace que también tengamos algún pequeño descalce financiero, digamos, en ese sentido, con lo que teníamos pensado. No terminamos de la mejor manera, pero sí queremos terminar ordenados, pudiendo cumplir, obviamente, con todos los compromisos que se hizo con los contratistas, porque también nos dieron una mano importante a la hora de renegociar las formas de pago y todo lo que venía de obra pública atrasada. Queremos terminar lo más cerca posible o igualando lo que se ha perdido por inflación, porque así lo venimos haciendo inclusive con esta oferta que sea docente y con los futuros aumentos de acá a diciembre. Y obviamente también una cuestión que no nos escapa y no nos es ajena en nuestro horizonte, que es el cumplimiento el 8 de febrero de la cuota del crédito internacional, que también hay que empezar a verla, digamos, y por ahí alguno ve algún pequeño excedente de caja en el corto plazo, pero nosotros ya tenemos que estar pensando cómo vamos a poder pagar esa cuota del mes de febrero. Este excedente de caja del que estás hablando, ¿puede ser en este final de 2024 que termines con superávit o termina con déficit sí o sí el 2024? Aspiramos a tener algún pequeño superávit financiero, pero okay. Porque vamos a estar nosotros el primero de enero ya tenemos que pensar en el vencimiento del 8, entonces, digamos, por ahí podés ver. ¿El paraguas de la renegociación de ese bono y cupón no está abierto? No, todavía no, porque okay. el mercado internacional, el mercado nacional, el contexto en el que está el país en lo internacional, hace que cualquier negociación que nosotros planteemos o renegociación que planteemos del bono, yo creo que lo conté en una entrevista anterior, sí. Hace que podemos llegar a llevar hacia adelante las obligaciones, pero en peores condiciones. Entonces preferimos hacer el sacrificio en el corto y no llevar a un endeudamiento mayor o en peores condiciones de lo que tenemos ahora, y esperemos que se solucione el contexto internacional y que se mejore la relación también de Argentina con los mercados internacionales, porque el bono, lo que se llama el soberano, es el que nos fija el piso en cualquier tipo de negociación que hagamos, digamos. Entonces, hasta que no mejoren las condiciones nacionales, es muy difícil ir a buscar una buena negociación internacional para el bono provincial. Recordemos que este bono ya está renegociado, ¿no es cierto? Es un bono que tenía vencimiento en el 2021, si mal no recuerdo. 21, y ahora empezó a vencer el año pasado y tiene hasta el 27. Hasta el 2028, si mal no recuerdo. 28, tenés razón. 28. Bien, hablabas del presupuesto. El presupuesto provincial normalmente se hace en función del presupuesto, de lo que ha propuesto el gobierno nacional, que tiene algunas expectativas, llamémosle un poco optimistas, como por ejemplo una inflación del 18% y un crecimiento del país. Si la provincia se ata a esas expectativas optimistas, ¿no queda ante el riesgo de quedar descalzada también? Claro. Yo en el mismo sentido, Vice, iba a pedir una definición en pocas palabras de cuáles son las prioridades del presupuesto del gobernador Frigerio para el 2025, ¿no? Digo, en el mismo sentido de lo que estás planteando vos.
Hicimos los ajustes necesarios, porque también nosotros trabajábamos con otras variables, una inflación un poco más alta, digamos, en los preliminares que estábamos haciendo. Bueno, estamos por responsabilidad fiscal obligados a tomar los parámetros nacionales, y eso hizo que tuviéramos que ajustar tanto gastos como recursos, porque también los recursos fueron corregidos en ese sentido, y obviamente tenemos que mantener el equilibrio fiscal por la propia ley de responsabilidad fiscal. Así que bueno, hicimos las correcciones. Y respondiendo a la otra pregunta que decía, el gobernador en principio le pidió a todos los ministros que hagan su proyección para el año que viene, y obviamente educación, seguridad y salud, y obviamente una parte de la obra pública van a ser lo que va a dar la inversión del año que viene. Fundamentalmente porque necesitamos mucho de reparación de rutas. Claro. Tenemos que salir a buscar financiamiento, también esa es otra realidad. El hecho de que el gobierno nacional se haya retirado del financiamiento de la obra pública hace que también tengamos que pensar otro modo de cómo llevar adelante la gestión. Antes uno, cuando miraba el presupuesto de la provincia, miraba si iba a haber o no iba a haber endeudamiento, y miraba o no miraba cuál iba a ser la inversión de fondos nacionales. Ya el gobierno nacional se retiró de eso. Obviamente el gobernador está peleando por todos los recursos, y ahora lo va a hacer con los legisladores en el presupuesto nacional, en la votación del presupuesto nacional en ese sentido, digo. Y por otro lado también tenemos que prepararnos para trabajar con alguna herramienta de financiamiento para llevar obra pública que antes financiaba Nación. Bien, claro. Actualizanos el dato, Uriel, por favor. ¿Cuánto está destinando actualmente la provincia al pago de sueldos y pensiones? Andamos en torno a los 100, no sé cómo quedará ahora, porque me falta la complementaria de docentes que se empezaba a liquidar hoy para poder llegar al 10 a pagar eso, pero andamos en un costo de más o menos 180.000 millones de pesos. En total, digamos. ¿En términos de porcentaje? En términos de porcentaje, depende del mes de recaudación, pero fluctuamos entre el 80 y el 75, 80 y pico % por mes, eso de acuerdo. Hubo meses donde la recaudación, la coparticipación fue malísima, y ese ratio cambió sustancialmente, y hubo meses donde, como por ejemplo ya el mes de mayo, cuando vino una buena coparticipación de ganancias, eso se redujo, pero siempre fluctúa entre ese 75 y ese 85%, digamos. Perfecto. Una última consulta que me quedó en referencia al presupuesto. Este es el presupuesto de base cero que planteaba el gobernador Frigerio, con esta metodología. Exactamente, fue un lindo ejercicio para toda la administración pública provincial, rediscutirse desde la base, replantearse todos los programas. Comentemos comentémosle a los oyentes nuevamente, porque sé que este tema lo han tratado en diferentes entrevistas y en la difusión de información oficial, pero ¿en qué consiste el presupuesto base cero? ¿Qué significa esto? Siempre se llevó adelante un presupuesto, lo que se llama base incremental, y es decir, los programas que vos venís ejecutando, se le aplica la inflación estimada para el año subsiguiente, y eso te da el nuevo presupuesto. Básicamente así, digamos, a grosso modo, ese era el presupuesto incremental. El base cero es, borramos todo del sistema, nos sentamos con cada uno de los ministros, fijaron sus políticas para llevar adelante a cabo en su ministerio, y luego redefinieron cada uno de los programas. Al redefinir cada uno de esos programas, obviamente empiezan el movimiento de recursos, tanto financieros como recursos humanos, como recursos físicos, digamos, de reutilización o reacomodamiento de todos sus recursos. Eso hace que
se genere un nuevo punto de partida en cada una de las partidas, en cada uno de los ministerios, que eso se va a empezar a ejecutar el año que viene. Es replantear sin ver lo que se venía haciendo anteriormente. Digo así a grande rasgo cómo sería el planteo de un presupuesto base cero. Perfectamente claro. Uriel Brubacher, el secretario de Finanzas y Presupuesto de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias, Uriel, por estos minutos con lo que queda del día No Inmortales Radio. Gracias a ustedes por el llamado y que tengan muy buen fin de semana.